Bueno, qué hermoso estar con ustedes una vez más. Tengo una presentación de PowerPoint que no sé si está pronta. ¿Me pueden dar la señal allá? Los de Tarima, de los medios, que va a guiar mi presentación de esta tarde, porque quiero cubrir muchísimo territorio en poco tiempo. A mí no me gusta tener que darme vuelta y perder contacto con ustedes, pero no tengo otra. Quiero hablarles de nuestros orígenes latinoamericanos como Iberoamérica, hijos de la madre España y de las poblaciones indígenas que estaban en nuestra América, y hijos de México, la experiencia específica mexicana en su historia. La historia nos afecta, la historia nos informa, la historia nos edifica. Y ese es el papel de la Iglesia: entender la historia sin miedo e interpretarla para cada generación. Y yo creo que esta presentación que les voy a hacer les va a ayudar a ustedes a mirarse a sí mismos con ojos de 5 siglos de conquista, colonización, independencia, etc. La Iglesia, representada aquí por unos santos sacerdotes, frailes, por el artista, vivió unas realidades horrendas durante la época de la conquista y que no supo cómo tratar, no supo cómo calmarlas. Los primeros sacerdotes que vinieron a América vinieron en el segundo viaje de Colón, eran 5 franciscanos. Y lo primero que hicieron fue escribir de nuevo a sus superiores una carta llena de preguntas. Una de esas preguntas era: ¿qué hacemos aquí con estos españoles que son casados en España, pero aquí están viviendo con cuánta indígena hay? No sabían qué hacer. No pudieron, la fuerza moral de la Iglesia no pudo contener las circunstancias inusitadas de miles de varones españoles a cargo de toda una población de millones de indígenas que estaban haciendo uso indiscriminado, universal, de la mujer indígena, y la Iglesia no tuvo la fuerza moral para poder refrenar eso, para poder ordenar esas relaciones y los hogares que de ellas surgieron. Hermanos, esto es un factor muy importante para entendernos a nosotros mismos como pueblos, porque venimos de una identidad dañada, de hogares mal formados, uniones ilegítimas que dieron origen a todas nuestras naciones, no solo a México, sino al Uruguay y a todas las demás naciones. Entonces, vamos a pasar a la primera transparencia. Por favor, a ver la gente de medios. Hablar un poquito de Colón. Pase, por favor, porque el nombre. Cristóbal Colón es un misterio hasta el día de hoy. Pero ciertas cosas de Colón no son un misterio y lamentablemente la Iglesia, los cristianos, no las conocemos, pero que son cosas muy importantes. Colón fue un hombre de mucha fe. Fue su fe lo que logró que hiciese la hazaña que nadie se había atrevido siquiera a cumplir hasta ese momento, de viajar en una dirección desconocida, en un mar ignoto, desconocido, sin saber a ciencia cierta si encontraría tierra firme o no. Él se atrevió porque él mismo lo escribe. Él nos dejó un libro muy importante que absolutamente nadie conoce. Se llama el Libro de las Profecías, escrito del puño y letra de Cristóbal Colón. Él dice: fue el Espíritu Santo el que me impulsó y no me dio paz, no me daba descanso, asegurándome que se podía hacer ese viaje. Ese es un testimonio de Colón, es un testimonio de un cristiano y nadie lo sabe.
Colón da su propio testimonio en ese libro. Él dice, yo soy un pecador gravísimo. Dice, pero la gracia y la misericordia del Señor me cubren por entero cada vez que yo contemplo su maravilloso rostro. Ese es el testimonio de un cristiano y nosotros no lo sabemos, nos lo han escondido. Y es necesario que la iglesia de hoy lo destape, lo descubra y lo muestre porque está escrito de puño y letra de Cristóbal Colón. Y eso cambia completamente nuestra visión de lo que pasó, por qué pasó y quién lo hizo. Él estaba convencido de que iba a la China y que estaba cumpliendo una misión que el rey de la China había pedido de parte de el Papa, pidiendo 100 misioneros. Eso lo escribió Marco Polo en su libro Los viajes de Marco Polo. Ahí está, el Gran Khan pidió 100 letrados cristianos que fueran a enseñarle a los chinos a ver si es que de veras era cierto lo que le decían los hermanos Polo, de que estaban adorando demonios. Bueno, esa misión nunca se cumplió. Colón leyó eso, lo subrayó en un libro que yo he visto con mis propios ojos y le escribió a los reyes católicos en varias cartas diciéndoles, tenemos que cumplir esa misión. Nunca se cumplió, nunca les mandamos misioneros a la China. Entonces, en su primer viaje, él traía una carta del rey. Esto no son bromas, esto no son pretensiones. Traía una carta escrita y firmada por el rey al rey de la China, diciéndole que iban a cumplir el pedido de un rey de la China de 100 y pico de años antes, pidiendo misioneros. Esta parte de la historia, esta perspectiva cristiana de la historia, no nos ha sido entregada. Y a mi juicio es un escándalo que no sepamos estas cosas. Somos 100 millones de evangélicos en este continente y ni sabemos estas cosas. Es hora de cambiar esa ignorancia de parte de nuestro pueblo. Vamos a la anterior, por favor, voy a evaluar. El padre Bartolomé de las Casas, el más insigne defensor de los indígenas, él consideraba a Colón un gran cristiano y dijo de que el mismo nombre de Cristóbal Colón indicaba la misión que Dios había preparado para él, porque él iba a ser un portador de Cristo y un colonizador, un colono, que fue exactamente lo que pasó. La próxima, por favor. No tengo manera de manejarla yo, ¿verdad? No, la siguiente, no la anterior. Esta es una página de 84 páginas escritas de puño y letra de Colón en ese libro de las profecías del cual les estoy hablando. Un libro misterioso que nadie ha visto y nadie ha leído, no sabe, la inmensa mayoría del mundo no sabe ni que existe. El diablo ha hecho lo indecible por esconder este libro, como ahí detallo algunas cosas que son verosímiles. La próxima, por favor. El gobierno español, cuando se publicó el libro, una teóloga lo publicó el libro con fotografías, esa foto que ustedes vieron. El gobierno español prohibió porque dijo que ese libro es propiedad de ellos y que solo ellos tienen el derecho a publicarlo. Pero existe, yo tengo una copia de las fotografías del libro. Y luego, para que los estudiosos no puedan irlo a estudiar, se desploma el techo de un cuarto en la Catedral de Sevilla, que se llama la Biblioteca Colombina, donde hay 2000 libros que pertenecieron a Colón, muchos de ellos con subrayados de parte de él. Colón fue un hombre muy letrado, él estudió, él no fue un hombre ignorante como se pretende. Y por tanto no tenemos hoy en día acceso a ese libro. Los que reparan esas cosas están trabajando sobre él. Y esta señora cuya foto ven ahí es una gran erudita, es la experta en materia colombina más conocida, más insigne de nuestro día. Ella, en un libro que también tengo, que se llama Obras completas de Cristóbal Colón, resume 84 páginas de Colón en 4 y elimina 120 escrituras copiadas de la Biblia que están en ese libro y que Cristóbal Colón puso ahí, las elimina y dice, es un centón de pasajes bíblicos. Y aunque llama a su libro Obras completas, ese libro lo publica totalmente incompleto y los cristianos ni sabemos
que eso es lo que está pasando. Vamos a la próxima. Ahí se encuentra lo que yo les acabo de decir. Fíjense lo que pasa cuando Colón llega a América y empieza la colonización española. Las tribus dispersas, los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, se han dispersado por todo el mundo. Ahí tengo unas líneas burdamente dibujadas por mí que indican más o menos lo que los expertos creen que fue la trayectoria de esos pueblos. Ahora, fíjese, lo que pasa es que los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet se encuentran en España, los de Sem y los de Jafet. Luego de España viene a la española la colonización. Vienen a la isla que se llamó la Hispaniola, es la República Dominicana y Haití de hoy, y se topan con sus primos lejanos, que son los otros descendientes de Jafet. Y como estos empiezan a morir porque no tienen los anticuerpos que traen los europeos, hay unas plagas horribles y muere el 90% de la población indígena en el primer siglo, no solo por los maltratos, no solo por las guerras, sino principalmente por las enfermedades, porque a los españoles no les convenía matar y perder toda su mano de obra. Era una cosa inconsciente, no sabían que ellos se estaban enfermando a los indígenas con sus enfermedades que traían. Entonces importan africanos, las líneas verdes que vienen descendientes de Cam, y los importan primero a la española, luego por todo el Caribe y por toda América, los negroides. Aquí entonces en las Américas, hermanos, es donde se vuelve a reunir por primera vez todas las grandes familias de la tierra. Nosotros somos herederos de esa unión, somos el continente que Dios reservó, escondido de los europeos y de los cristianos en particular por siglos, y lo vinieron a descubrir estos españoles, y aquí se vuelven a unir los descendientes de las tres grandes familias de la tierra. A mi juicio eso tiene un sentido espiritual. Eso quiere decir que somos un pueblo de reunión, somos una amalgama, étnicamente hablando, de todas las naciones y descendencias de la tierra. Lo cual a mí me hace pensar en la misión que nos corresponde. Tenemos una misión que cumplir, porque en esta gran isla que son las Américas, ponga el mapa de nuevo, por favor, fíjese el posicionamiento de las Américas. Somos una gran isla, separada por océanos inmensos de la gran masa terráquea que es Europa y Asia. Entonces aquí esta isla no la conocían los europeos. Y no sabían que había toda una gran población. Por tanto, la gran comisión no se podía cumplir hasta que alguien cristiano identificase ese lugar y pudiera empezar el proceso de cristianización de la población de las Américas. Entonces, el descubrimiento de América es un evento sin igual en la historia, aparte de los eventos que celebramos hoy en la Semana Santa, que es lo máximo, ¿verdad? El momento máximo de la historia, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evento más importante de la historia desde el punto de vista cristiano es el descubrimiento de América, para que se pueda cumplir la gran comisión. Sin eso no se podría haber cumplido. Vamos a la próxima, por favor. Ya hablé de estas cosas, pasemos a la próxima. Vamos a hablar de la vergüenza de lo que ocurrió, porque somos herederos de una gran y grave vergüenza, hermanos míos. Porque pase a la próxima. El siglo XVI, el siglo de la conquista, fue un siglo muy contradictorio, porque en España al mismo tiempo surgieron los más grandes místicos, adoradores del Señor, con una tremenda ejemplo para nosotros, nos edifican hasta el día de hoy, mientras que al mismo tiempo unos 100.000 varones españoles estaban cometiendo atrocidades sin nombre en todas estas nuestras Américas. Simultáneamente, una cosa difícil para nosotros de comprender. Pase a la próxima, por favor. La misión espiritual de impartir el Evangelio a los indígenas fue un total fracaso. Se cristianizó, se edificaron miles y miles y miles de iglesias. Cuando España dejó las Américas,
en la era de la independencia, había 350.000 templos que habían edificado en los 350 más o menos años de su colonización. Pero la conducta de los españoles fue lejos de representar el Evangelio. Fue un escándalo lo que hicieron. Pase adelante, por favor. Los españoles no trajeron a sus mujeres. Fue un gravísimo error que no cometieron nuestros hermanos del norte que se vinieron con sus familias. Pero los españoles, por consejo de la Iglesia, de que el viaje era demasiado peligroso, las guerras, no era un lugar para traer mujeres, se vinieron solo hombres y empezaron a hacer vida con cuanta mujer había. Eran todas indígenas a su disposición, porque los indígenas no eran posesivos de sus propias mujeres. En muchas tribus las compartían entre sí, se las ofrecían a los visitantes, a los españoles les regalaron por toda América cantidad de mujeres como para hacer las paces. Fue un escándalo moral y un escándalo humano, porque la desigualdad entre estos dos personas que se unían y concebían hijos era inmensa, una distancia insalvable entre el español y la mujer. Entonces engendraron millones y millones de mestizos, en su inmensa mayoría, prácticamente todos ilegítimos, porque eran fruto de uniones desiguales, que no eran casamientos. Hubo unas docenas de casamientos entre los centenares de miles de uniones que se dieron. Entonces, sentaron las bases de un hogar sumamente irregular. Un hogar donde había un conquistador, una, dos, tres, a veces más, docenas de mujeres indígenas que lo servían. Le cultivaban la tierra para que hubiera alimentos, le hacían todas las faenas de la hacienda. Claro, el conquistador no quería tener indios cerca de su lecho cuando dormía, para que no lo mataran. Entonces tenía mujeres indígenas, todo a su alrededor. Y ahí iban naciendo los mestizos. Y eso pasó por 10, 15 años antes de que viniera la mujer española. Entonces llega la mujer española, casada con el conquistador o que viene soltera a casarse con un conquistador soltero, y preside sobre una hacienda donde hay docenas de mujeres con las cuales su marido viene haciendo vida y los hijos que han nacido de esas uniones, y ella es la doña, que viene con sus largas polleras, de veras traían las polleras, a presidir. Entonces ella reclama decoro, porque moralidad no hay ninguna. Que lo que se haga no lo hagan enfrente a ella, que no la avergüencen públicamente, y se conforma con esa clase de hogar. Y ese es el hogar fundacional. La fundación de nuestra América es así, en todas partes. Y nosotros no lo hemos contemplado, no nos hemos dado cuenta qué semilla siembra eso, qué descendencia produce, y los patrones de relaciones entre clases y entre individuos que van a surgir de esa realidad histórica, absolutamente histórica, pero no contemplada ni, a mi juicio, suficientemente tratada. Es una vergüenza en nuestro origen. Entonces, por un lado, la gloria de la gran comisión a cumplir, la gloria del Espíritu Santo que envía a un cristiano a descubrir el camino, la ruta para que eso pueda pasar. Y por otro lado, la cizaña de la conducta humana débil, fuera de control, que la Iglesia no pudo controlar, ni la corona tampoco, ni la estructura familiar, mucho menos. Y fundamos un hogar disfuncional, un hogar irregular, mal hecho. Ese es el hogar original del cual proviene toda nuestra descendencia. Descendemos de tales cosas, la inmensa mayoría de nosotros. Es una familia desordenada,
según el orden de Dios, con la apariencia de una familia bien constituida y una realidad por debajo que todo el mundo sabe pero nadie habla. Y eso no ha cambiado mucho, hermanos. Ha mejorado algo, pero desgraciadamente, si ustedes son una población típica, la mitad de los que están sentados aquí nacimos fuera de matrimonio. Esa es la estadística. Y si fuéramos a realmente examinar más a fondo, la inmensa mayoría de nosotros tiene medio hermanos concebidos por nuestros padres en mujeres que no fueron nuestra madre. Y esa es la realidad. Y ahí comenzó. Así comenzó en estos hechos de los que estoy hablando. Eso trae una herencia, eso trae consecuencias que la iglesia tiene que encarar, porque el Evangelio sana estas vergüenzas. Donde el pecado abundó, y realmente abundó, y sigue abundando mucho, la gracia sobreabundó. Pero tenemos que recibir la gracia, tenemos que aceptar la realidad del pecado, tenemos que aceptar las cosas como son, no ignorarlas, negarlas y pretender que no está pasando nada. Sí está pasando. Y el resultado son seres humanos nacidos fuera de pacto, seres humanos avergonzados de por vida por cosas que ellos no tuvieron ninguna culpa, porque no tuvieron nada que ver en la unión ilegítima que hicieron algún hombre y alguna mujer del cual surgieron. Eso tiene que sanarlo el Evangelio. El Evangelio tiene palabra de sanidad, de esperanza, de amor, de paternidad, como vamos a hablar más luego, para sanar esas vergüenzas. Pero hay que empezar por este capítulo doloroso que me toca presentarles a ustedes y hablarles de estas cosas. ¿Cómo se redimen estas cosas? Bueno, hubo evidencias de la mano de Dios en toda nuestra historia. El primer gran escritor de América fue un mestizo ilegítimo, peruano, hijo del primer gobernador del Cusco, el capital Garcilaso de la Vega, y de la princesa prima de Atahualpa, el Inca, el rey de los incas. Los grandes capitanes españoles se agarraban a las princesas indígenas, porque de esa manera conseguían más siervos, más esclavos que servían a esas princesas. Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega nació de esa unión. Como hacían los capitanes españoles de la época, fue a una escuela de frailes, de pupilo, donde le enseñaron a leer y a escribir, lo educaron. A los hijos de los capitanes españoles se los educaba. Y él allí oyó las historias de cómo era el imperio incaico antes que llegaran los españoles, porque se la contaban los otros mestizos como él, hijos de otros capitanes que gobernaban varias provincias del imperio. Y luego él escribió esa historia, y es el libro famoso que existe, La Florida del Inca, las crónicas de la Florida del Inca, lo escribió él, en el cual él da un testimonio cristiano asombroso, porque su padre, Garcilaso de la Vega, abandonó a la ñusta, la descartó cuando llegaron las españolas y el nene tenía 12 años, su hijo. Y ese niño, y luego adulto, luego escritor, no resintió a su padre, sino que escribió un libro en el cual él honra la gloriosa cultura de sus ancestros incas, la celebra, describe con detalle la destrucción de esa cultura a manos de los españoles, pero evalúa el evento y dice, valió la pena porque nos trajeron la fe en Jesucristo. Ese no fue ningún resentido, ese mestizo ilegítimo
descartado por su propio padre a favor de una madre española, no recibió esa ofensa y no se quedó con ella, no fue un resentido. Ni se avergonzó de su raza, todo lo contrario. Es quien nos cuenta las glorias de la civilización incaica, pero reconoció el valor impagable, incomparable de la fe que recibieron. Ese es uno. Vamos a otro. Por favor, pásela. Sor Juana Inés de la Cruz es otra hija ilegítima mexicana. Una mujer con una visión clarísima de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres. Su famosísima redondilla, ¿verdad? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Describiendo la hipocresía del varón que procura favores sexuales de la mujer y luego la condena por eso mismo. Una sabia y santa mujer. La próxima, por favor. Parece que se acabaron, no sé. No tengo manera de saber. Colón, el mismo Colón, cuando estaba de gobernador en la Española, escribió 2 cartas al rey, en el cual él le decía eso que dice ahí, dice, aquí hacen falta más religiosos, pero fíjese para qué. Dice, no para predicarle a los indígenas, sino para reformar nuestra fe. Esta frase me da gracia, porque en esa época ya Lutero había nacido, era un adolescente. La reforma estaba a la puerta y Colón lo sabía. Decía, necesitamos reformar nuestra fe. ¿Por qué? Porque era un escándalo la manera en que los cristianos españoles estaban viviendo en esa isla que él gobernaba. Hubo indicios de parte de Dios. No fue todo vergüenza. Hubo buenas cosas que podemos hacer. Aquí lo que se sembró fue el cristianismo medieval, un cristianismo debilitado, desgastado, por falta del conocimiento de la palabra, a mi juicio. Como les contaba, no se había publicado muy ampliamente. Cuando Gutenberg imprimió las primeras 3.000 Biblias, le llevó solo 2 meses. Pero en toda Europa solo había 2.000 Biblias hasta entonces que se habían copiado a mano por parte de los frailes. No se conocía bien la palabra. Los pueblos no la habían leído porque no estaba en su lenguaje. Entonces no había el beneficio enorme que tenemos nosotros de ser los hijos de la palabra de Dios. Yo creo que tenemos que comprender y ser muy misericordiosos con la iglesia histórica, porque ha sido a través de 20 siglos la reserva que nos ha traído las semillas de la fe que nosotros hoy en día gozamos y por la cual estamos siendo poco a poco transformados en la medida que nuestro entendimiento va siendo transformado. Pero hay un gran contraste entre la fe sin reformar que trajo y vivió España y la fe que tuvieron nuestros hermanos del norte. Hace pocos años atrás, en el 2009, un gran estadista latinoamericano, entonces presidente de Costa Rica, lo fue 2 veces, en los 80 y de nuevo en los 2000. Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, un estadista de estatura mundial, respetado y reconocido en todo el mundo. Las cabezas de los estados se juntan una vez al año por 2 días en algún lugar en nuestra América. Concurren 34 cabezas de estado a esta reunión. Y lo que hacen en esos 2 días es decir discursos de 20 minutos cada uno en frente a los demás. Y naturalmente
escogen sus temas y sus discursos, los ensayan muy cuidadosamente, porque están hablando a las cabezas de Estado de todas las Américas. Es un discurso muy importante para ellos. Y lo fue para Óscar Arias, cuando, siendo presidente por segunda vez, le tocó dar su último discurso, porque ya bajaba en el 2009, terminaba su periodo presidencial, no podía ser reelecto. Y el tema que le escogió para su discurso es un tema muy singular que se aplica a esta línea de pensamiento que yo les estoy trayendo. Porque él tituló su discurso "Algo hicimos mal". Y en cierto modo avergonzó a las otras 33 cabezas de Estado de las Américas que estaban presentes, enumerando nuestras fallas como pueblos latinoamericanos. Empezó a comparar económicamente, dice, en la época de la independencia, nuestras naciones estaban parejas con Estados Unidos en cuanto a materia económica y cultural. Y sin embargo, mírenos ahora. Y luego empezó a hacer otras comparaciones más específicas de ciertas naciones con otras naciones. Dijo, Corea del Sur, hace 50 años, era un país de campesinos, un país agrícola, pobre. Y ahora es la 8ª potencia económica mundial. Algo hicimos mal. Y dice, nuestros fundadores no trajeron la Biblia como los fundadores de la hermana República del Norte. Eso lo dijo el presidente Óscar Arias. Lo han dicho muchos otros también, pero viniendo de una persona tan reconocida, tan sabia, y diciéndolo ante 33 otras cabezas de Estado, me parece que vale la pena meditar sobre el tema. Porque yo concuerdo con el presidente Arias de que fue la falta de la Biblia, esa falta de pacto, esa falta de la palabra, lo que nos ha hecho la diferencia entre nosotros, que avanzamos un poquito y retrocedemos algo más. Y que como naciones, ni la vuestra, ni la mía, ni ninguna de las nuestras ha llegado realmente a lograr lo que se debe. Estamos hundidos, sumidos de pobreza, de ilegitimidad en nuestros hogares, de infelicidad en nuestros hogares, porque ¿qué más va a ser con hogares hechos, mal hechos? Y es por falta de no haber tomado en serio los principios de la palabra de Dios. Samuel le llama al pacto, y me gusta esa manera de expresarlo, dice, es el orden de Dios, de eso se trata cuando decimos pacto. Hacer las cosas como Dios manda, usando tu frase, vivir como Dios manda. Pero no estamos viviendo como Dios manda todavía, mis hermanos. Nos falta un trecho por recorrer. Y ese trecho es el que yo les vengo a detallar a ustedes aquí, a traerles el mensaje para provocar reflexión y provocar más que reflexión, arrepentimiento de parte de nosotros ante Dios y también mirándonos unos a otros en nuestros matrimonios. Porque la verdad es que hemos hecho pactos, pero mal hechos, mal sanos. Hemos concordado en hacer lo que no es debido, lo que Dios no manda. De hecho, contrario a lo que Dios sí manda. Hablemos de México ahora. Y perdonen mi atrevimiento de hablar desde su propia patria, pero algo he leído un poquito sobre vuestra historia. Aquí también vino tragedia y vergüenza, como en el resto de toda nuestra América. Eso no es una novedad para ustedes. Pase, por favor, adelante. Aquí no hay un botón que yo pueda apretar, ¿no? No. Fíjese la gran imagen que une a los mexicanos en inmensas multitudes, en todas partes y para muchas ocasiones. César Chávez, que organizó un gran sindicato agrícola en California, en Estados Unidos, levantó la bandera de la guadalupana y marcharon con él. Los campesinos abandonaban las herramientas en el campo y se iban caminando hacia la capital de California para pedir sus derechos.
es lo que los unía, es lo que los hacía sentirse mexicanos a ellos. Son gente tradicional, que no han tenido otra mejor instrucción. Pero fíjese que ahí es significativo que esta aparición ocurre a solo 13 años de comenzada la conquista. De hecho, no está terminada. Hay grandes partes de México en ese momento que todavía no han sido subyugadas y conquistadas por los españoles. Y de pronto, en un cerro donde antiguamente los antiguos adoraban una diosa madre, la veían como Tonantzin, madre, ocurre esta aparición y los indígenas de la región se adhieren a esa devoción y se someten a los españoles, porque ahora comparten una misma religión. Hay una conquista religiosa de México. Se habla y leemos, ¿verdad?, las crónicas de Cortés, pero la conquista más potente y poderosa de México fue religiosa y fue centrada en esa aparición, en ese portento muy cuestionado incluso por las autoridades católicas de aquella época y desde entonces. Vamos a la siguiente, por favor. Agradezco esto. Bueno, esto cuenta la misma historia. Siga adelante para ir avanzando. Saben ustedes, Zumárraga nunca estuvo convencido de que esto fuera así y aunque escribió copiosamente muchos volúmenes, nunca mencionó el asunto. Y incluso hoy en día hay un libro publicado sobre el tema. La Malinche, este es otro gran personaje en vuestra historia que yo creo que ustedes los cristianos mexicanos tienen que reestudiar, reevaluar y a mi juicio rescatar de la mal contada, mal interpretada historia. Porque siento que a ustedes se les ha contado la historia con un gran contenido de resentimiento. Y eso los daña como pueblos y los daña como individuos. El dar lugar en sus corazones al resentimiento contra sus conquistadores y opresores españoles y también contra sus vecinos prepotentes y abusivos del norte. Eso no libera el corazón de México, ni le permitirá alcanzar la bendición del pacto de Dios, porque hay que sacarse ese resentimiento de encima. Malinche fue una pobre y desgraciada jovencita cuya mamá se deshizo de ella, la descartó para favorecer a su hermano, porque el papá de ella, un cacique, murió y otro cacique se unió con su madre y le dio un hijo. Y la madre, sin duda con la influencia de su segundo marido, quiso darle la herencia al hijo, al varón, en lugar de la jovencita. Entonces ella se la traspasó a una tribu indígena, no se sabe a ciencia cierta si la vendió o la cedió, pero la descartó, se la sacó de encima. Y esa tribu se la vendió, ahí sí se sabe que se la vendió, a otra tribu. Y es así como aprendió las lenguas de dos tribus diferentes que le fueron tan útiles a los españoles en su conquista. La pobre Malinche no tuvo absolutamente nada que ver en esto. No tuvo ni parte ni opción. Fue dada, fue vendida. Y luego la segunda tribu la regala como parte de una partida de 20 jóvenes. Tendría 18, 19 años. Cuando se la regalan a los españoles a la llegada de Cortés. Y el cura las bautiza antes que Cortés la distribuya entre sus capitanes. Porque así era la cosa. La iglesia estaba en ese grado de ignorancia y de confusión. No sabían qué hacer, no sabían cómo tratar con circunstancias tan diferentes a todo lo que ellos conocían. Entonces yo no creo que ustedes como pueblo deben creer esa historia
envenenada que se cuenta sobre la Malinche, como que es la traidora de los pueblos originarios. Es una víctima, no es ninguna traidora. Pero además, esta parte de la historia no la oigo contar muy a menudo. Y es que después de ser amante de Cortés y su traductora por unos años, en una de sus expediciones largas a Honduras, se toparon con la madre y el hermano de Malinche. Y la Malinche corrió a abrazarlos, se reconocieron y le dio sus joyas que traía. Y Cortés hizo que el español traductor que también traía en esa expedición le tradujese qué estaban hablando. Y ese traductor le dice que ella le dice a su madre: no les guardo ningún rencor. Fue para mi bien que ustedes me regalaron, porque de esa manera abandoné la sangrienta religión de los aztecas. Ese es un testimonio que me hace recordar a mí a José, el José de la Biblia, que le dijo a sus hermanos que lo vendieron a los mercaderes. Fue para bien, fue Dios el que obró en la cosa. Esos son aspectos de vuestra propia historia que me parece que ustedes, los mexicanos cristianos, tienen que reescribir, tienen que reinterpretar, tienen que rescatar, porque ahí hay vida, ahí hay esperanza, ahí hay testimonio, hay algo bueno que decir de lo que Dios venía haciendo en aquellos tiempos aciagos, donde indudablemente la explotación, la crueldad abundaron, no cabe duda. Pero si un ateo como Nelson Mandela, que sufrió 28 años de prisión como prisionero político, al salir de su prisión en Sudáfrica, con toda la prensa del mundo enfocándolo con sus micrófonos y sus cámaras, sale de la prisión y lo primero que dice es hora de perdonar. Yo creo que México es hora de perdonar. Y ese hombre, un gran estadista, ateo, le habló a una gran iglesia de Sudáfrica pastoreada por un amigo mío y les dijo: yo no soy cristiano, dice, pero esos principios de perdonar los aprendí de un misionero metodista que me los enseñó cuando yo iba a la escuela primaria. Es hora de perdonar. Porque si no perdonamos, hermanos, vamos a ser como le enseñó Mandela a sus propios compañeros de prisión. Les dijo: si no perdonamos, algún día vamos a salir de esta prisión. Pero si no perdonamos, vamos a seguir siendo prisioneros del rencor. Y no vamos a poder edificar nuestra Sudáfrica cuando nos toque. Yo creo que hay mensaje ahí para todos nosotros. Bueno, pasemos de la Malinche. Ya hablé bien de esta joven, siempre tengo deseos de decirlo porque culpamos a la víctima y no reconocemos lo que Dios pudo hacer y hizo. Hablemos entonces de nuestra verdadera identidad. Ustedes tienen un grave insulto en vuestro vocablo popular. Lo he oído centenares de veces, especialmente cuando viví en México. Se insultan con referencia a la madre. Se mentan la madre, es la expresión. Y claro, ese es un insulto de lo peor que se le puede hacer a un mexicano o a cualquier ser humano, francamente. En que mencionan esta idea de violación de una mujer vejada, de una mujer maltratada, horriblemente maltratada. Pero yo creo que en nosotros hay una identidad completamente diferente, que es la paternidad de Dios, quien nos ha redimido. Él no se ha fijado en nuestros harapos y nuestros despojos.
Y en esa herencia malsana que todos compartimos, más o menos, no importa cuánto, tenemos una identidad nueva, una identidad que la recibimos en Cristo y a través de Cristo. Ese sacrificio que en la Semana Santa contemplamos todos nosotros. Ese sacrificio tuvo como propósito el ganarnos lo que perdimos en la caída. Porque como bien lo dijo el doctor Berberian, Adán y Eva no tenían padre y madre humanos, pero sí tenían padre, Dios, quien los creó, los formó, a él del polvo de la tierra, a ella de su propia carne y hueso. Pero cuando decidieron desobedecerle, cuando cayeron en ese pecado, le dieron la espalda al Padre y se quedaron huérfanos, se quedaron sin padre. Y no solo se quedaron sin padre, sino que para impedir de que se causaran un daño peor comiendo del árbol de la vida, tuvieron que ser expulsados de su hogar. Entonces se quedaron sin padre, sin hogar, sin protección, sin herencia, sin identidad. Porque la identidad, mis hermanos, nos viene de nuestro Padre. Un amigo que tengo que es médico forense en un país vecino me dice, a mí me traen cadáveres todos los días y una de las cosas que tenemos que hacer es identificar quiénes son. Dice, no vale que traigan la billetera cuando se accidentaron o les dieron un tiro y los mataron y que podamos ver ahí su identificación. Eso no es suficiente. La ley requiere que digamos, no solo que se llama fulano de tal, sino hijo de quién. Porque hay muchos fulanos de tal. Y para saber que ese es, tenemos que buscar sus padres. Eso es lo que lo identifica verdaderamente. No es el nombre, es hijo de quién. Y esa es la gran pregunta para todos nosotros, mis queridos hermanos. ¿Hijo de quién vamos a ser? ¿Van ustedes, mis hermanos mexicanos, a seguir considerándose hijos de una violación, de una vejación, de un abuso? Por cierto que haya sido, que lo fue. Pero Dios ha hecho algo nuevo en esta nación y ha engendrado pueblo nuevo en esta nación. Un pueblo, hermanos, que tiene ese espíritu de adopción. Un pueblo nacido no solo de carne y sangre, con las debilidades que carne y sangre necesariamente han de tener porque descienden de pecadores. Somos pecadores e hijos de pecadores, pero no es lo único que somos, sino que Él nos ha dado a todos los que creímos en Él. Él nos ha dado el poder, la facultad de poder ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de su reino. Hermanos, esa es nuestra identidad, una identidad inmensamente más potente, fecunda, real, porque es eterna, que es la identidad que hayamos recibido de nuestros pobres ancestros y nuestros pobres padres, que nos dieron lo que tenían, lo mejor que pudieron, sin duda. Entonces, hermanos, yo creo que al desechar estos pecados que vamos a estar hablando en estos días del machismo, del matriarcado, esas idolatrías, para salir de la idolatría histórica en la cual nuestra cultura ancestral nos ha sumido,
Tenemos el poder para hacerlos porque hemos recibido el espíritu de adopción. Y ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios, somos engendrados del Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que Jesús en María, solo que somos del Espíritu, hijos del Espíritu de Dios. Tenemos de Dios en nosotros. Él nos ha dado, a través de la adopción, todos esos dones que ustedes ven ahí enumerados. Nos da el don de poder renovar nuestro entendimiento, de pensar con la mente de Cristo. Tenemos acceso a eso. Tenemos acceso a la misma comunión con Dios que tuvieron Adán y Eva, como nos contaba el pastor Berberian. Así también nosotros podemos consultarlo y aprender de Él y que Él nos enseñe lo que estamos viendo. Tenemos acceso a la sanidad corpórea de nuestros cuerpos, manifiesto del poder eficaz de Dios en nuestras vidas. Y tenemos, hermanos, acceso a la sanidad de nuestras almas, porque Jesús nos enseñó que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el espíritu. Toda nuestra alma son los sentimientos y la voluntad. Toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y esas 4 cosas el Señor ha adoptado, las ama, nos dio de su espíritu para que naciéramos de nuevo y el resto lo viene adoptando por ese espíritu de adopción, dándonos acceso a todas esas cosas. Hermanos, estas son muy buenas nuevas. Quiero orar con ustedes para que tú, Señor, selles en nuestro corazón el poder de tu gran amor por nosotros. Un amor capaz de lavarnos de todas nuestras vergüenzas personales, familiares, ancestrales e incluso, Señor, las mentiras culturales que nos hemos creído y hemos vivido, pero que tú, Señor, reemplazarás con tu luz y con tu verdad. Trata con mis hermanos hoy, Señor, y mañana, y pasado, y el domingo. Trata conmigo, con cada uno de nosotros, para liberarnos, Señor, de todo vestigio de idolatría, para que recibamos, Señor, a plenitud tu palabra, tu pacto, tu promesa matrimonial y tu paternidad. Te pedimos esto, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.